Comienzo. Bueno, me presento, mi nombre es Emiliano Goñat, soy parte de la empresa Tecme, y dentro de Tecme tenemos una división que está dedicada al entrenamiento de la educación del personal clínico y bueno, estamos haciendo algunas intervenciones para ello y esta es una de esas, una serie de webinars, que este es el primero y tenemos el gusto y el agrado de contar con un experto de nivel mundial. Así que nada, los invitamos a que estén atentos a los próximos webinars y les agradecemos también por haberse anotado a este webinar en particular, que según me cuenta Regina, que es nuestra bioingeniera que nos está dando soporte y se ha encargado de toda la organización de este webinar, se han inscrito cerca de 1000 personas y en este momento deben estar conectadas unas 160. 160. Estamos grabando esta sesión que va a durar alrededor de una hora y tenemos idea de ponerla en nuestra web o en redes sociales. Después se van a enterar por el mismo medio que se enteraron de este webinar, así que los esperamos. Bueno, sin dar más vueltas, vamos a presentar a nuestro orador del día de hoy, el doctor José Dianti. José es médico intensivista, en este momento trabaja en la clínica CEMIC Pombo, en Capital Federal, en Buenos Aires. No les dije, no sé José si te conté, pero hay inscriptos de toda Latinoamérica, así que le damos la bienvenida a todos nuestros compañeros. Tecme está basado en Argentina, nosotros tres, José también estamos en Argentina, así que les agradecemos. Como decía, José es médico intensivista, trabaja en CEMIC Pombo, pero además es un investigador importante, con un desarrollo en los últimos años súper prolífico. Es investigador postdoctoral en la División Interdepartamental de Medicina de Cuidados Críticos de la Universidad de Toronto, en Canadá. Su investigación se centra sobre todo en la fisiología respiratoria, del sistema respiratorio, con especial interés en la ventilación mecánica, en la disfunción diafragmática y en todo lo que esté relacionado a la ventilación espontánea soportada, ¿no? Y en los mecanismos también que generan injuria pulmonar. Así que bueno, José, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación, y cuando quieras puedes compartir pantalla y toda la sesión es tuya. Bueno, gracias Emiliano, gracias Regina, gracias a Tecme por la invitación, es un placer para mí, gracias a todos los que están ahí escuchando de otro lado. El título de la charla hoy es Monitoreo del esfuerzo respiratorio durante ventilación mecánica, que es algo que a los que nos gusta la fisiología venimos hablando y discutiendo esto hace largo rato, y de hecho el monitoreo base, como vamos a ver, tiene largo tiempo del monitoreo del esfuerzo. Pero nos pareció útil traer esto como la primera charla porque últimamente se han desarrollado nuevas estrategias no invasivas para el monitoreo del esfuerzo y de la presión desarrollada en el sistema respiratorio que pueden ser útiles hasta para el manejo de los pacientes directamente y con algo de evidencia nueva que sugiere que estos parámetros de monitoreo hasta pueden tener cierto impacto sobre outcomes clínicos de los pacientes. No tengo ningún conflicto de interés para declarar y para empezar vamos a hacer como un poquito de generalidades, pero para tratar de introducir el tema, que es por qué nos interesa monitorear el esfuerzo y la presión generada por el esfuerzo y el ventilador durante ventilación mecánica. Como todos los que están del otro lado, asumo saben, la ventilación mecánica puede generar injuria pulmonar. Esto lo sabemos desde mucha investigación preclínica y clínica hace más de 50 años probablemente. Y todo esto culminó, no culminó, pero estuvo en el medio bastante representado por el ARMA Trial, el paper de Roy Brower publicado en New England en el año 2000, en el que se demostró con bastante certeza que la ventilación con bajo volumen tidal disminuía la mortalidad con respecto a la ventilación con alto volumen tidal. Y desde ese momento, el paradigma de ventilación mecánica protectiva se hizo transversal a todos los pacientes que recibían ventilación mecánica. Sin embargo, es posible que el determinante de este riesgo de injuria pulmonar no sea solo, digamos, el volumen tidal, si bien esa fue la estrategia randomizada en el ARMA trial y en muchos de los otros trials que obtuvieron resultados similares, sino que lo que más probablemente importe, o posiblemente importe, sea la presión que desarrolla en los pulmones
ese volumen tidal determinado. El primer gran pedazo de evidencia a favor de esto lo trajo Marcelo Amato en el año 2015, en el que con un reanálisis de varios estudios, incluyendo el ARMA Trial y muchos otros de estrategias de alto versus bajo volumen tidal, encontró que si bien el volumen tidal, el valor de volumen se asociaba a mejor o peor outcome dependiendo del valor, el determinante más importante a la hora de encontrar una asociación más fuerte, digamos, eh, entre mortalidad y parámetros de ventilación mecánica era la driving pressure, es decir, la presión generada en el sistema respiratorio con cada uno de esos volúmenes tidal. Y esto es la presión que se genera en el sistema respiratorio en función de cuánto volumen aplica el pulmón, pero particularmente cuáles son las características mecánicas elásticas del pulmón, sugiriendo que el volumen no es lo único que importa, sino que probablemente importa más la presión que desarrolla ese volumen. Y más recientemente, Ewan Goliger y Eduardo Costa y muchos otros autores veo que proveen nueva evidencia a favor de esto cuando hacen un reanálisis de todos estos estudios, pero con un enfoque un poco distinto. Acá lo que ven es un análisis de interacción. Esto quiere decir cómo una tercera variable, en este caso tener alto versus bajo volumen tidal, modifica el efecto de la elastancia, la inversa de la compliance, sobre la probabilidad de muerte. Si la compliance, es decir, el subrogante de cuánta presión va a generar este volumen dentro del pulmón, no modificara esta asociación, representaría que efectivamente la estrategia de alto versus bajo volumen tidal es la determinante del menor riesgo de injuria. Pero se ve que no, se ve que la elastancia depende del valor de volumen tidal para modificar su probabilidad de muerte. Más claro, los pacientes que estaban ventilados con bajo volumen tidal y tenían elastancia alta se morían muchísimo menos que los pacientes que estaban ventilados con alto volumen tidal y tenían elastancia alta, que es medio lo que hacemos todos los días. Pero fíjense lo que pasa en los pacientes que tienen estancias bajas o casi normales, como las que tenemos nosotros ahora que estamos un paciente que está intubado para un posoperatorio, casi que no hay demasiada diferencia entre estar ventilado a 6 mililitros kilo que a 12 mililitros kilo. Y esto aporta mucho más sustento a la hipótesis de que el verdadero determinante del riesgo de injuria es la presión de distensión del pulmón. Ahora ustedes dirán que tiene que ver esto con el monitoreo del esfuerzo, pero es para traer por qué nos importa monitorear el esfuerzo y por qué esto puede ser relevante en cuanto a modificar outcomes clínicos de los pacientes. Porque más recientemente se agregó otra pata al interés de la modulación de distintas variables dentro de la ventilación mecánica. Y esta es que la ventilación mecánica también parece generar injuria diafragmática. ¿Qué es injuria diafragmática? Bueno, no sabemos muy bien lo que es injuria diafragmática por ahora, pero Ewan Goliger escribió unos papers seminales que cambiaron un poquito el paradigma acá. Y él encontró dentro de muchos otros hallazgos dos cosas que parecen ser las más importantes. La primera es que una vez que un paciente entra en ventilación mecánica, parece tomar el diafragma de estos pacientes parece tomar tres caminos. En una proporción de pacientes, el diafragma se mantiene estable a lo largo del tiempo. En una proporción de pacientes, el diafragma se atrofia a medida que pasa el tiempo y esta atrofia empieza a aparecer inclusive dentro de las primeras 12 horas de ventilación mecánica controlada. Y después hay un grupo de pacientes, menor en proporción, pero que existe, en el que el grosor diafragmáticos aumenta, se engruesa el diafragma. Sin entender exactamente por qué puede llegar a ser esto que ocurre, pero estos son los hallazgos clínicos. Y estos tienen correlato con outcomes clínicos de los pacientes. ¿Cómo tienen correlato con outcomes clínicos? Aquel grupo de pacientes en el que el cambio del grosor diafragmático era cero, o sea, no cambiaban el grosor diafragmático, era el grupo de pacientes que tenía más probabilidad de ser liberados de la ventilación mecánica comparado con el grupo de pacientes a los que se les achicaba el diafragma y comparado al grupo de pacientes con el que se les agrandaba el diafragma. Si bien no entendemos exactamente por qué el diafragma se agranda, probablemente el diafragma se achique por atrofia muscular, probablemente que sea por atrofia por desuso, y de hecho en un análisis secundario de estos datos hay evidencia que sugiere que esto es así. En el grupo de los pacientes que mantenían esfuerzos más o menos considerados normales, que es una fracción de acortamiento del diafragma de entre el 20 y el 30%, esos pacientes tenían menos días de ventilación mecánica. Y los pacientes que tenían o muy bajito esfuerzo, evidenciado por una fracción de engrosamiento menor al 5%, o esfuerzos muy vigorosos, evidenciados por fracciones de engrosamiento mayores al 40%, eran los pacientes en los que la duración de la ventilación mecánica era más prolongada y tenían menos chance de ser desvinculados a la ventilación mecánica, sugiriendo que estos cambios en el grosor diafragmático podrían tener relación con el esfuerzo y que estos cambios del grosor diafragmático tienen relación con outcomes clínicos de los pacientes, por lo cual el monitoreo del esfuerzo y el monitoreo de la función diafragmática pareciera ser una variable de interés sumada
al monitoreo de la presión de distensión pulmonar. Entonces, cada vez que ventilamos a los pacientes, siguiendo este paradigma, encontramos este círculo que podría ser virtuoso, pero muchas veces es vicioso, en el que nosotros ventilamos a los pacientes y para prevenir el riesgo de injuria inducida por la ventilación mecánica, apuntamos a reducir la presión de distensión pulmonar y a disminuir la presión de distensión pulmonar. Esto, como ustedes sabrán, muchas veces conlleva abolir o minimizar el esfuerzo respiratorio, porque es difícil aplicar parámetros de ventilación protectiva en pacientes que están ventilando espontáneamente. Difícil, complejo, podemos discutir eso. El problema de abolir el esfuerzo respiratorio es que eso puede llevar a atrofia muscular por desuso y eso tiene impacto en outcomes clínicos también. Entonces, ¿cuál es la salida para esto? Bueno, permitir el esfuerzo respiratorio, lo cual muchas veces conlleva un aumento de la presión de distensión y aumento del riesgo de o injuria inducida por la ventilación mecánica, injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica o injuria diafragmática inducida por la carga exagerada. Entonces, el objetivo probablemente en los próximos años de la ventilación mecánica sea cambiar este paradigma de ventilación protectiva pulmonar por uno de ventilación protectiva pulmonar diafragmática para mitigar el riesgo de los dos órganos, asumiendo que la injuria a los dos órganos tiene impacto sobre outcomes clínicos relevantes en los pacientes. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que estamos midiendo. Pero más allá de saber lo que estamos midiendo, tenemos que saber si esto efectivamente pasa. Nosotros recientemente publicamos un análisis observacional de un grupo de pacientes haciendo ventilación mecánica por diversas causas, la mayoría por falla respiratoria hipoxémica, en el que encontramos que esto efectivamente pasaba. Y vamos a volver sobre esto más adelante. Pero efectivamente parecía que los pacientes que tenían bajo esfuerzo respiratorio, evidenciado por bajo drive respiratorio y baja presión, baja generación de presión muscular, y los pacientes que tenían alto esfuerzo respiratorio, evidenciado por alto drive y alta presión muscular, les iba peor en términos de la probabilidad de ser dados de alta vivos de la terapia intensiva que aquellos pacientes que estaban en un punto intermedio de esfuerzo y de drive. Y lo mismo se relacionaba con la presión generada en los pulmones, ya sea por el respirador, mejor dicho, por la combinación del respirador y esta magnitud del esfuerzo. Cuando la combinación de la presión del respirador y la magnitud del esfuerzo estaba dentro de parámetros intermedios, la probabilidad de ser dado de alta vivo de terapia intensiva era mucho más alta que en pacientes en los que la presión era muy baja, probablemente a expensas de muy bajo esfuerzo, o en pacientes en los que la presión era muy alta, ya sea a expensas de bajo esfuerzo o alta programación del ventilador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, probablemente lo primero que tenemos que hacer es entender cómo monitorear esto. Y el, digamos, gold standard, la estrategia más utilizada y estudiada, por lo menos en investigación clínica, es la manometría esofágica. ¿Por qué usamos la manometría esofágica? Bueno, porque cuando los pacientes contraen sus músculos respiratorios, particularmente el diafragma, generan presión negativa dentro de la caja torácica y eso lleva a la distensión de los pulmones y aumento de la presión alveolar. Este aumento de la presión alveolar representa la presión aplicada a todo el sistema respiratorio, ya sea para inflar los pulmones y para distender la caja torácica. Para distender la caja torácica, nosotros tenemos que generar presión pleural negativa. Y entonces la forma ideal de medir esto es, bueno, midiendo la presión pleural. Eso, como ustedes sabrán, es difícil en pacientes eh, internados en el hospital en general y malo ventilados. No ponemos catéteres intrapleurales. Entonces usamos la segunda mejor opción, que es colocar un balón esofágico, que es un catéter que tiene un baloncito en la punta y que en el tercio inferior del diafragma, más o menos, quizás un poquito más arriba también, correlaciona muy bien con la presión que se genera en el espacio pleural al mismo tiempo. Entonces es un aceptable surrogante de cuánta presión se está generando en el espacio pleural. Y de esa forma nosotros podemos saber cuánta presión se aplica dentro del sistema respiratorio, la presión alveolar, cuánta presión, en la vía aérea que debería decir, cuánta presión se aplica en el espacio pleural, que es la presión esofágica, y de esa forma calcular la presión transpulmonar, es decir, la presión necesaria para inflar los pulmones por una combinación de la presión aplicada por el ventilador y la presión generada por los músculos respiratorios del paciente. ¿Cómo luce esto? Bueno, luce así. Acá ven curvas de un paciente que está ventilado en un modo de control presión, el que o presión soporte, no me acuerdo, parecía ser segundo, eh, en el que arriba tiene las dos curvas clásicas que están acostumbradas a ver de flujo acá y de presión acá, estas son las de siempre. Ven que tiene una deflexión importante de la presión de la vía aérea al iniciar la respiración, sugiriendo que el paciente tiene esfuerzo respiratorio. Y las curvas que en abajo son las curvas provenientes del monitoreo de la presión esofágica. PES es la curva de presión esofágica que genera una deflexión negativa. El paciente está generando esfuerzo respiratorio, contrae sus músculos respiratorios,
genera presión negativa en el espacio pleural y entonces en vez de subir la presión, obviamente baja, genera esta deflexión negativa que ven acá con cada esfuerzo respiratorio. La curva de abajo es la resultante de la suma de la aplicación de la presión que aplica el respirador, la presión que generan los músculos respiratorios del paciente y es lo que llamamos la presión transpulmonar, es decir, la presión aplicada a los pulmones con cada ciclo respiratorio por la suma de la presión del respirador y la de los músculos respiratorios. Y acá, monitoreando esto, podemos tener una idea de la driving pressure de la vía aérea, la que medimos todo el tiempo. En este caso es la driving pressure dinámica porque no estamos usando una pausa respiratoria. Y esta podría ser un subrogante de cuánta presión se está aplicando a partir del respirador con cada respiración. Después tenemos la presión esofágica, que representa en este caso la magnitud directa de la fuerza, de la presión muscular que está generando el paciente para distender la caja torácica con el diafragma, en este caso. Y la resultante, que es la presión transpulmonar, que es directamente la suma, la resta en realidad, entre la presión de la vía aérea menos la presión pleural. Nosotros estamos acostumbrados a usar la driving pressure estática, es decir, la que no tiene en cuenta el componente resistivo de la presión para el monitoreo del riesgo de injuria pulmonar y probablemente en pacientes que no estén ventilando espontáneamente, la driving pressure estática sea la presión que más nos interesa. Es incierto si esto también es lo más relevante en pacientes que están recibiendo, que están ventilados y que están generando esfuerzos respiratorios. Voy a remarcar esto es incierto, lo que voy a mostrar ahora son datos que sugieren que por ahí no lo es, pero son datos en animales y en un humano, me parece. Este es un paper medio clásico, pero muy, muy lindo de Takeshi Yoshida, en el que muestra cómo cambia la distribución de las presiones en el pulmón cuando el paciente está ventilando espontáneamente, o cuando el animal en este caso está ventilando espontáneamente y cuando no. Vamos a ir medio paso por paso. Acá a la izquierda en el panel A es un animal que está ventilado en un modo controlado por flujo y que están paralizados. Estos animales tienen bloqueantes neuromusculares. Y ustedes ven que la presión esofágica obviamente sube con el aumento de la presión en la vía aérea porque estos animales no están generando esfuerzos. Y cuando uno hace una pausa inspiratoria, va a llegar el flujo a cero, la presión cae de la presión pico a la presión plató, como medimos todo el tiempo, y la presión transpulmonar, es decir, la suma de la resta entre la presión de la vía aérea y la presión esofágica, subrogante de la presión pleural, cae desde un pico hasta una meseta cuando el flujo es cero, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Lo que están viendo abajo, acá, son la señal de un tomógrafo por impedancia eléctrica, que es un dispositivo que permite, con muy buena resolución temporal, ver cómo se infla el pulmón y cómo se inflan distintas áreas del pulmón con cada parte de la respiración. Y lo que están viendo acá es que el pulmón parece estar, particularmente la zona no dependiente, pero las dos partes del pulmón, tanto la zona no dependiente como la dependiente, parece estar más inflado al final de la respiración, cuando tenemos la presión plató, que al principio cuando tenemos la presión pico. Y esto medio que sustenta el hecho de que, bueno, es muy, muy probable que la verdadera presión que se aplica a los pulmones y que genera que está generando la fuerza de retroceso elástico de los pulmones y la que pone a los pacientes en riesgo de injuria, sea en los pacientes que están ventilando de manera completamente controlada la presión plató, ¿no? La máxima distensión tanto de la zona no dependiente como de la zona dependiente parece coincidir con la presión plató. Ahora, ¿qué pasa en un animal que está ventilando espontáneamente? A la derecha es un animal que está en un modo controlado eh, por presión y que en este caso no está paralizado, entonces está generando esfuerzos respiratorios evidenciados por esta deflexión negativa en la curva de presión esofágica. Obviamente, cuando uno le hace una pausa, pasa el mismo efecto. La presión pico disminuye porque uno resta, saca el componente resistivo de la presión total, entonces la presión plató es más baja. Pero fíjense que hay algo distinto. Si bien en la zona no dependiente la presión plató representa el punto de mayor distensión, en las zonas dependientes es la presión pico la que representa el punto de mayor distensión en estas áreas del pulmón. Entonces es posible que la presión aplicada en ese momento del ciclo respiratorio sea la que pone más en riesgo estas áreas del pulmón que potencialmente podrían sufrir daño pulmonar. Entonces medio tentativo, pero es una de las razones por las cuales es posible medir cualquiera de las dos presiones con manometría esofágica, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, nos permite directamente cuantificar la magnitud del esfuerzo, ¿sí? Midiendo la presión esofágica, esto da un número, es una deflexión que va en este caso de
9 a 3, ¿sí? Entonces genera una deflexión de la presión pleural y nos permite no solo cuantificar la presión que generan los músculos respiratorios, sino también cuantificar la presión total aplicada al sistema respiratorio, que puede ser efectivamente la que está poniendo en riesgo de daño pulmonar. De esta forma, nosotros podemos cuantificar si el paciente está en riesgo de tener injuria flagmática por atrofia, casi seguro, vemos si no tiene esfuerzo, si puede ser por carga inducida excesiva, que es algo que es un poco incierto, y si hay riesgo de sobredistensión del pulmón o aplicación de presiones muy elevadas. Lo que tiene de malo usar esta técnica es que necesariamente requiere la colocación de un balón esofágico, requiere tener en la mayoría de los casos algún tipo de software para evaluar esto. Los respiradores de TECME tienen un aplicativo dirigido con una conexión dirigida para monitorearlo en vivo, lo cual lo hace bastante práctico. Y requiere por ahí algún mínimo conocimiento de cómo se usa el balón esofágico porque requiere cierta calibración y hay que estarle encima algunos detalles. La colocación es similar a la colocación de una zona gástrica, pero después requiere cierta titulación de la cantidad de aire que uno le pone, un cierto control. Entonces requiere un poquito de conocimiento extra, más aparatología extra en muchos casos. Entonces, podemos pasar ahora a la parte de mediciones no invasivas, que serían como una alternativa que pareciera estar surgiendo en los últimos tiempos como una alternativa bastante útil cuando no contamos con la capacidad de medir la presión esofágica de forma directa, ¿sí? Y acá nos valemos básicamente de dos o tres maniobras o 2 maniobras y media, ¿sí? Que nos permiten tratar de cuantificar esta magnitud del esfuerzo respiratorio de forma no invasiva. La primera es probablemente la más clásica, la primera que fue escrita, que es la P01. La P01 es la deflexión en la curva de presión de la vía aérea en los primeros 100 milisegundos, ¿sí? Eh, con una válvula temporalmente cerrada que luego abre, esto depende del respirador cómo funciona, pero relativamente generalmente es así. Y es básicamente esta presión que se genera acá al principio, ¿sí? La P01 tiene una ventaja que después vamos a discutir, que es que representa bastante bien el drive respiratorio, porque representa el impulso inicial del paciente cuando aún no recibió el soporte respiratorio. Tiene quizás de contra que no permite directamente cuantificar la magnitud del esfuerzo. Ustedes fíjense que la magnitud del esfuerzo en esta respiración es, como la primera respiración acá frenarla, es mucho más grande que esta deflexión de la presión negativa inicial, ¿no es cierto? Otras dos técnicas que surgieron, perdón, mi mouse está medio loco. Otras dos técnicas que surgieron más recientemente para monitorear el esfuerzo y la presión transpulmonar de forma no invasiva son la medición de lo que se llama la presión de oclusión o la POCC o la Delta POC o la POCC sí, tiene varios nombres, todavía no acordamos cuál es, o sea, marketineramente no la pegamos con el nombre de esto. ¿Y qué es? La presión que se la deflexión de presión negativa que se genera en la vía aérea cuando uno hace una pausa expiratoria en un paciente que está ventilando espontáneamente. El paciente va a generar el esfuerzo de cualquier forma, por más que uno haga una pausa expiratoria. El respirador no le va a dar una respiración porque el respirador él tiene el comando de cerrar la válvula expiratoria. Y entonces, cuando el paciente haga un esfuerzo, el respirador no va a dar una respiración y se va a generar una deflexión negativa en la curva de presión de vía aérea. Esta maniobra, de hecho, es la que usábamos inicialmente para calibrar la posición y el inflado correcto del balón esofágico que habíamos visto antes. Esta es la maniobra que se usa habitualmente. Uno trata de que el cambio de presión que se genera en la vía aérea a expensas de la fuerza que hace el paciente y no de lo que aplica el respirador sea similar en la vía aérea que en el espacio pleural. Y de forma uno más o menos tiene idea de que la presión que está midiendo es representativa, ¿sí? Dos detalles que ahora vamos a ir un poquito a discutirlos. Noten que la magnitud de la presión esofágica durante la pausa expiratoria es distinta a la magnitud de la presión que estaba generando anteriormente el paciente. Y la tercera medición es una que es quizás un poquito más novedosa. En realidad es menos novedosa porque fue descrita antes, pero se puso un poco más ahora en boga ahora, que es, lo llama la PMI o la Pressure Muscle Index, que es este pedacito de presión que ocurre acá. Vamos a ir acá para congelarlo. Esta es la presión que aparece en la vía aérea cuando uno hace una pausa inspiratoria en un paciente que está ventilando espontáneamente. Nosotros en pacientes que están ventilados con ventilación mecánica controlada estamos acostumbrados a que ocurra lo que mostramos en las imágenes anteriores, ¿no es cierto? Uno hace la pausa y cuando el flujo se hace cero, la presión pasa de ser la presión pico a la presión plató porque el único componente que genera presión durante
la situación de flujo cero es la fuerza, es la presión que genera el retroceso elástico del pulmón y la caja torácica. Entonces siempre la presión pico es más alta y la presión plató es menor. En los pacientes que están metiendo espontáneamente, al menos en algunos en los que se puede medir esto, a veces no se puede medir muy bien, la presión aumenta, es decir, la presión pico, que era esta, es menor que la presión plató, que es esta. Que es la verdad, es la misma presión plató que si hubiera entrado la misma cantidad de aire en un modo controlado, absolutamente. Simplemente que acá, como ocurre que el paciente generó un esfuerzo que generó mayor entrada de volumen y eso genera mayor presión, la presión tiende a subir. Esta diferencia, que se llama PMI o Pressure Muscle Index, también ha sido sugerida como que puede ser útil para monitorear la magnitud del esfuerzo. ¿Sí? Vamos a tratar de desglosar una por una. Vamos a empezar con la delta POC o presión de oclusión o POCC o el nombre que ustedes le quieran poner. Bueno, esta estrategia está validada en un paper de Michele Bertoni, en el que él compara la performance perdón, de esta maniobra, esta delta POC, para eh, estimar o predecir la magnitud de la presión medida con el swing de presión esofágica que estamos hablando. ¿Cómo funciona? Ustedes directamente hacen en la mayoría de los respiradores una pausa expiratoria, la sostienen hasta que el paciente genere un esfuerzo. Durante la pausa expiratoria el paciente va a generar esfuerzo, el ventilador no va a entrar a una respiración y la presión en vez de subir y tener la driving pressure que habíamos mencionado antes, pero va a bajar y va a tener este delta de presión de oclusión, ¿sí? Como les dije antes, este delta de presión de oclusión no es exactamente igual, o mejor dicho, el esfuerzo de la presión esofágica, la magnitud de la presión esofágica durante esta pausa expiratoria no es exactamente igual a la que el paciente tenía antes. Vamos a volver a este ejemplo. Fíjense que durante la pausa expiratoria, la magnitud del swing de presión esofágica es mucho mayor que la magnitud de la swing de presión esofágica que venía teniendo en las respiraciones anteriores. Esto probablemente tenga que ver con dos cosas. Una es que el paciente se da cuenta que uno hizo una pausa expiratoria, entonces eso puede modificar la magnitud del drive. Y la otra es que es posible que cuando un paciente respira contra una válvula cerrada, las condiciones dinámicas de la caja torácica cambien un poco, entonces el esfuerzo se distribuya, no sé, se distribuya, la magnitud de la presión sea un poquito distinta. En el paper este de Michele Bertoni lo que hicieron fue que validaron algunos factores de corrección para que del TAPOC se parezca bastante o lo más posible a la respiración anterior estimada con presión esofágica. Y de ese paper se derivaron dos factores de corrección, que es básicamente cuánto más aumenta una unidad de POC en función de lo que aumentaba la respiración anterior, y que es que si multiplicamos la POC por 3 cuartos, por 0,35, tenemos un bastante aceptable subrogante de la magnitud de la presión esofágica, de la magnitud de la presión muscular, del swing de esfuerzo que estaba generando el paciente. Y si multiplicamos la presión de oclusión por 2 tercios por 0,66, este valor se acerca bastante al que podríamos obtener para estimar la presión transpulmonar. Ahora vamos a ir un segundito con esto. La ventaja de la POCC es que no solo nos permite cuantificar la magnitud del esfuerzo, sino que, pensándolo de forma similar a lo que haríamos con el swing de presión esofágica para cuantificar el esfuerzo, podemos también restarle a la driving pressure de la vía aérea esta magnitud de presión esofágica, pseudo presión esofágica que estamos obteniendo. Y de esa forma nos permite no solo entender cuál es la magnitud del esfuerzo respiratorio, sino también cuál es la magnitud de la presión aplicada al sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces podemos estimar esta driving pressure transpulmonar. ¿Bien? Entonces nos da información no solo de la magnitud del esfuerzo, sino también de la potencial presión que se está aplicando a los pulmones que puede eventualmente ser dañina. Sirve ahora, la reemplaza, bueno, tiene bastante buena performance para detectar tanto alto esfuerzo como alta presión transpulmonar. Obviamente que las áreas bajo la curva cambian un poquito en función de qué punto de corte usemos para detectar, decir que es alto esfuerzo. Si decimos que el alto esfuerzo es mayor a 15, la POCC es súper buena para detectar que el esfuerzo es alto. Y cuando usamos driving pressure transpulmonares de 20, también es súper buena para detectar presiones pulmonares altas. Si bajamos un poquito la vara y hacemos que mucho esfuerzo sea 10 y que mucha presión transpulmonar sea 15, la performance sigue siendo buena, no es tan buena como nosotros, pero es relativamente bueno para detectar alto versus bajo esfuerzo. ¿Puede intercambiarse uno con otro? Bueno, probablemente no. Si bien la correlación es súper buena, o específicamente cuando uno aplica los factores de corrección, lo cual es obvio porque eso hace que la correlación sea perfecta.
El análisis de concordancia no es tan bueno, sugiere que hay los limits of agreement, no me sale en español, perdón, las posibles valores varían bastante, hasta dentro de los 5 o 8 centímetros de agua, lo cual es mucho en términos de los números que estamos manejando acá. Entonces es posible que un número no pueda reemplazar el otro, pero sí parece ser bastante buena para detectar estos valores putativos de alto esfuerzo y alta presión transpulmonar. Bueno, dijimos que había más. El otro que vamos a discutir ahora es la P01. La P01 dijimos que es un indicador probablemente del drive respiratorio. Como se imaginan, no mide la magnitud del esfuerzo, no es que uno puede cuantificar cuánta es la presión total aplicada en el sistema, aún corrigiéndola como con la presión de oclusión, porque la presión que te mide es solo durante los primeros 100 milisegundos, ¿sí? Y obviamente también tiene la contra de que no ayuda a estimar la presión transpulmonar, ¿no? Porque no tiene nada que ver con no cuantifica de ninguna forma la presión aplicada por el respirador. La ventaja que tiene es que muchos respiradores, de hecho, lo cuantifican de forma automática. Los médicos o kinesiólogos o enfermeras no tienen ni siquiera que hacer una maniobra para obtener el número de algunos respiradores, entre sí. Entonces eso es útil. Probablemente no esté confundida por que el paciente se dé cuenta que uno está haciendo una pausa. Pero bueno, tiene de contra esto que no cuantifica el esfuerzo de verdad y no nos permite estimar exactamente la magnitud de la presión esofágica. Irene Terias trabajó mucho en esto y publicó este paper en el Blue hace ya unos 5 años en el que valida las mediciones de P01 para detectar alto y bajo esfuerzo, similar a lo que se ha mostrado el paper de Michele Bertoni de antes. Y en este paper de Irene, ella encuentra que la P01 es súper buena para detectar bajo esfuerzo, o sea, una P01 bajita, menor a 0,5 es muy buena para detectar que el paciente está haciendo muy, muy poco esfuerzo, ¿sí? Ahora no es tan buena para detectar altos esfuerzos. Una P01 a un punto de corte de 3,5, tiene área bajo la curva en promedio de 0,91, pero con unos intervalos de confianza un poco amplios que lo empeoran un poco, entonces por ahí no es tan útil para encontrar estos márgenes de alto esfuerzo, sí para darse cuenta cuando el paciente está generando esfuerzos insuficientes. Algo no menor, cada respirador mide la PSA1 de forma distinta. Yo dije que algunos lo dan automáticamente, otros había que hacer una maniobra. Y dentro de todas estas distintas formas, también cada respirador tiene formas propietarias de cómo lo hace. Y en este paper Irene comparó una forma de referencia, midiendo la presión con un método de referencia que desarrollaron ellos, y lo comparaba con los valores obtenidos con otros respiradores, y la performance de la mayoría de los respiradores no era súper buena comparado con el método de referencia Gold Standard. Así que ese es otro detalle no menor, que conocer un poco su respirador y saber cómo lo hace inicialmente y después si es más o menos fidedigno, porque ahí también alcanzamos posibles valores de áreas bajo la curva relativamente bajos. Tiene la ventaja de que es súper no invasivo, ¿no? Casi que no hay que hacer nada. Y después vamos a ir con el último, que ya estamos más o menos bien, sí, estamos bien de tiempo igual, que es la PMI. La PMI o Pressure Muscle Index, o la diferencia entre pico y plató, le pueden decir. Fue descrita hace mucho tiempo por Giuseppe Foti en el año 97, 2017, perdón. Este paper en el Blue, no, esto es 97, me confundí, perdón, está mal eso. Esa figura no es novedosa. Él debe mostrar una muy, muy buena correlación entre la medición de la PMI y en lo que en ese momento era el gold standard, que era la presión muscular al final de la inspiración medida con manometría esofágica. ¿Cómo se hace la PMI? Bueno, uno hace una pausa inspiratoria en pacientes que están ventilando espontáneamente y nota que la presión pico ahora es más baja que la presión plató. Como nota incidental, esto no lo podemos, ustedes lo esperarán y por ahí hasta lo vieron en algunos de sus pacientes. Esto no se puede hacer en todos los pacientes. Hay algunos en los que presentan esfuerzos durante la pausa, porque claramente la pausa esa es muy anormal para ellos y hacen que las mediciones no sean válidas. Hay distintos reportes que sugieren que más o menos las mediciones, o no es posible realizar mediciones fidedignas en hasta un 20-25% de los casos, por ahí un poquito menos. Pero bueno, hay un grupo de pacientes en el que esto no se puede hacer, así que esa por ahí es una pequeña desventaja, ¿sí? Pero tiene bastante buena correlación con la presión generada por los músculos respiratorios. Y en un paper este sí es de 2017, de Giuseppe, secunda estos hallazgos y muestra cómo
la driving pressure transpulmonar dinámica, ahora sí medida con manera esofágica, se parece bastante a la driving pressure esta estática obtenida con la PMI, o sea, la driving pressure total, en este caso, obtenida con la pausa inspiratoria, ¿sí? Y esa correlación aumenta mucho cuando uno estima cuál es el componente resistivo, porque claro, la pausa en principio no incluye el componente resistivo, entonces la presión máxima alcanzada en el sistema no va a tener tan buena correlación necesariamente con la presión de distensión que se pueda, la presión secundaria a la fuerza de retroceso elástico más el esfuerzo que se puede obtener en este caso. Entonces, cuando acá los autores no solo medían la presión estática, sino que a esa presión estática le medían la resistencia, creo que lo habían calculado antes cuando el paciente estaba más sedado o habían hecho alguna inferencia, la correlación es casi perfecta, ¿no? Obviamente que entramos de vuelta en la duda de esto, bueno, ¿qué nos conviene más? Medir las presiones, incluir el componente resistivo o no, o incluir la presión pico. Voy a rectificar, incluir el componente resistivo no es lo relevante, claramente, no estoy diciendo eso, que el componente resistivo tenga algo de, de implicancias en el riesgo de injuria pulmonar, pero sí que es posible que la presión pico sea un mejor representante de la máxima presión aplicada en estas áreas dependientes en riesgo de daño pulmonar. Entonces, cuando uno considera esta extra de componente resistivo, la correlación entre PMI y driving pressure transpulmonar dinámica es súper buena, es casi perfecta. Lo cual es esperable, pero también como que secunda que esto puede llegar a ser útil. Ahora para liquidar un poco esto, vamos a volver al tema de, bueno, ¿y para qué hacemos todo esto? Todo es muy lindo, nos encanta la fisiología, nos parece que es útil medir esto, pero bueno, ¿es útil medir esto? ¿Qué hacemos con esta información? Bueno, la respuesta inicial va a ser no sabemos muy bien, tenemos algunas inferencias fisiológicas de cuáles pueden ser márgenes más o menos esperables o aceptables de estas cosas y cuáles pueden ser las implicancias, pero no hay un montón de evidencia clínica, o por lo menos no había hasta este año, porque este año hubo dos análisis que sugieren que el monitoreo del esfuerzo y la presión transpulmonar pueden ser útiles porque se asocian a peores outcomes en pacientes. Este es un paper de Alicia Grassi que se llama Iceberg. El Iceberg es un estudio multicéntrico internacional, muchísimas terapias intensivas. Es observacional. Este estudio involucra pacientes en fase de transición de presión de control a presión de soporte, o sea, pacientes que estaban en condiciones de empezar a tener ventilaciones espontáneas. En el momento en que empezaron a tener ventilaciones espontáneas, el paciente era enrolado en este estudio y básicamente durante los primeros 3 días se cuantificaba la presión de oclusión, se cuantificaba la PMI y se cuantificaba la presión aplicada al sistema total. ¿Y qué encontró Aliche y sus colaboradores? Bueno, que esta presión driving pressure estática durante ventilación espontánea, es decir, esta que sube, secundaria al PMI, tenía asociación directa con el riesgo de muerte. A mayores valores de esta presión, mayor probabilidad de muerte. Una interpretación similar a la que tenemos de la driving pressure normal, simplemente que esto aporta información de que ocurre en pacientes que están ventilando espontáneamente también, ¿no? Entonces el monitoreo de la driving pressure, específicamente de la presión plató durante ventilación espontánea, en aquellos casos en los que se puede, que es la mayoría, parece tener implicancias sobre la probabilidad de que ese paciente se vaya vivo de la terapia intensiva. Y similarmente, en los valores de driving pressure dinámica estimados usando la presión de oclusión, también parecen tener asociación con mortalidad, sugiriendo que el monitoreo de estas presiones puede ser útil para ver qué pacientes están en riesgo de tener injuria, asumamos injuria pulmonar, pero de morirse más, si quieren usar un término menos, un poco más agnóstico, ¿sí? Y esto es un poquito lo que se había mostrado antes. Este es un estudio que se ha hecho que es observacional de pacientes ventilados por más de 24 horas en un hospital en Canadá. La mayoría de estos pacientes tenían insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Y estos son todos los pacientes. Estos no son los que estaban ventilando espontáneamente nada más, sino que es todos los pacientes con mediciones de hasta 10 días, dependiendo cuánto había estado ventilado cada paciente. Y lo que vimos acá es que tanto el esfuerzo como la presión de distensión de los pulmones se asocia a peores outcomes. Que esas asociaciones son no lineares. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto valores bajos de esfuerzo, baja P01, baja presión de oclusión, como valores altos de esfuerzo, alta P01 y alta presión de oclusión, se asocian a peores outcomes, a menos probabilidad de ser dado de alta vivo de la terapia intensiva, que valores intermedios de P01. Medios sugiriendo que esta hipótesis de ventilación protectiva pulmonar diafragmática, o por lo menos en este caso diafragmática al menos, existe y que valores intermedios pueden ser mejores que valores extremos. Y esto también se secunda con los datos de la presión transpulmonar. Pacientes que tienen valores de presión transpulmonar estimada intermedios,
les va mejor, tienen menor probabilidad de ser dados de alta vivo de la terapia intensiva en comparación a pacientes que presentan valores muy bajos de presión transpulmonar dinámica, probablemente secundarios a bajo esfuerzo, o valores muy altos, probablemente secundario o a alto esfuerzo o a alta presión de distensión aplicada por el respirador, ¿sí? Interesantemente, estas situaciones dependen del nivel de severidad de los pacientes. Esto es lo que representan estas dos curvas, la roja y la azul. Los pacientes de la curva roja son los que tenían PAFI de más de 150 en este caso. Y los pacientes de la curva azul son los que tenían PAFI de menos de 150. Entonces parecía ser que este efecto dañino del alto y el bajo esfuerzo y del alto y baja presión transpulmonar son mucho más relevantes en pacientes más severamente enfermos, lo cual puede resultar un poquito contraintuitivo, o por lo menos no contraintuitivo, voy a rectificar, porque hay cierta evidencia que sugiere que esto es de hecho lo que pasa, pero que va un poco en contraposición con lo que hacemos habitualmente, que los pacientes que están más graves son los que menos dejamos de respirar, menos dejamos respirar. Y otro hallazgo súper interesante desde mi punto de vista de este estudio es que no solo el alto y el bajo esfuerzo se asocia a más mortalidad y el alta y baja presión de distensión pulmonar se asocia a mortalidad, sino que cuando comparamos, combinamos los efectos de la driving pressure dinámica, la que medimos todo el tiempo, o mismo si quieren la estática o la pausa, es la que es agnóstica a la magnitud del esfuerzo, pero sabiendo cuál era el esfuerzo, porque en este caso teníamos los datos de las dos cosas, bueno, ocurre que la magnitud del esfuerzo, la presión de oclusión en este caso, modifica el efecto de la driving pressure sobre la probabilidad de irte de alta de la terapia intensiva. ¿Qué quiere decir esto? La driving pressure, a mayor driving pressure, menor probabilidad de irte de alta de terapia intensiva. Eso no hay discusión. La driving pressure alta es malo. Pero el efecto depende de la magnitud del esfuerzo que genere el paciente. En pacientes que generan esfuerzos elevados, acá en este lila y celeste, la pendiente es mucho más inclinada. ¿Qué quiere decir esto? Que valores más bajos de driving pressure generan más mortalidad con respecto a valores más altos. Y en pacientes que están generando menos esfuerzo, la curva es mucho más aplanada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando el paciente, sea cual sea la presión que se genera en el sistema respiratorio por el respirador, tiene una magnitud de esfuerzo que no es tan grande, el efecto sobre la mortalidad no es tan grande. ¿Esto qué quiere decir? Que representa cuál es la interacción entre el ventilador y la magnitud del esfuerzo. Por más que la driving pressure sea agnóstica a la magnitud del esfuerzo, el paciente está generando esfuerzo, eso es indefectible. Y la magnitud del esfuerzo, por más que la driving pressure no la vea, tiene implicancias sobre la probabilidad de que al paciente le vaya bien. Si el paciente está respirando vigorosamente, con esfuerzos muy elevados, sea cual sea la driving pressure que tiene, está más en riesgo de morirse o no irse de alta vivo de la terapia intensiva que si tiene la misma presión pero genera esfuerzos de menor cuantía. Para terminar, porque ya estamos ahí con los últimos 10 minutos, la magnitud del esfuerzo respiratorio y la presión pulmonar se han demostrado que se asocian a outcomes en pacientes ventilados respirando espontáneamente, lo cual sugiere que son parámetros que pueden ser útiles para medir, para evaluar el riesgo de injuria pulmonar y diafragmática que de los pacientes. Creemos todavía que la manometría esofágica es el gold standard actual para el monitoreo del esfuerzo, pero hay variables no invasivas como la presión de oclusión, la P01 y la PMI o la pausa inspiratoria en ventilación espontánea, que son alternativas no invasivas y que han demostrado también encontrar números que se asocian a peores outcomes en pacientes. Por lo tanto, el monitoreo parecía ser clave para evaluar qué pacientes están en riesgo y pareciera que tenemos algunas estrategias no invasivas que pueden ser útiles para ver este riesgo. Y eso es lo último. Y gracias por escucharme. Bueno, José, muchísimas gracias por la excelente presentación, muy clara, impecable, espectacular. Me anoté un montón de cosas. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas, así que si estás de acuerdo, vamos a responder algunas preguntas y acá la gente ha puesto alguna pregunta también Vamos. en el Q&A y los invitamos también a que hagan preguntas. No podemos habilitar micrófono, pero sí pueden escribir ahí en el chat o en el box de preguntas. Bueno, José, demasiada información, se está complicando cada vez más la cosa, pero bueno, aprovechándote con toda la experiencia que tenés y lo que has investigado, ¿qué crees que es lo más importante? O sea, vos te parás adelante de un paciente que está en presión de soporte, interactuando activamente con el ventilador. ¿Cuál es el valor? Me imagino que monitorizás todo lo que dijiste, por supuesto, pero ¿cuál es el valor para vos más importante desde el punto de vista
del cuidado del pulmón o del diafragma? O sea, ¿qué priorizás vos? Em, es difícil la pregunta. La respuesta inicial sería priorizo las dos. Entonces, qué hago yo? Yo me paro enfrente del paciente, trato de que los pacientes tengan la menor cantidad de sedación posible y que todos los días estén viniendo espontáneamente, pase lo que pase. ¿Sí? Eh, y depende lo que pase, por ahí tomo decisiones. ¿Qué hago? Trato de que el paciente esté viniendo espontáneamente y monitorizo si estos parámetros, tanto de presión de distensión del pulmón como de magnitud de esfuerzo, y un poquito de costado del volumen Tyler, si querés, como para no irnos tanto de línea con lo que recomiendan las guías, está en regla, ¿sí? Si todo esto está en regla, en los valores intermedios, sea que son los valores intermedios, podemos derivar algunos de este paper de Lancet, pero es un poquito incierto qué es eso, eh, yo estoy cómodo con esa situación, ¿sí? ¿Cuál es la realidad? Que no suele ocurrir esto, ¿sí? Nosotros de hecho publicamos algo de datos con respecto a esto, que yo estando 4 horas adentro de una habitación de un paciente, generalmente más graves que la mayoría de estos pacientes, pero igual, intentando hacer todo lo que podía para mantenerlos en regla, medio que a menos de la mitad podía hacerlo. Entonces la primera cosa que tengo yo es que yo ya sé que cuando lo intente y muchas veces no va a andar, digamos. Obviamente la clave acá, esto es como cuando aplicas, no sé, BNI, viste, yo qué sé, le estás encima a estas pacientes, no es que lo cambias y te vas, ¿no? Partamos de la base que esto es todo relativamente seguro. En el caso de que pueda tener las dos cosas en regla, yo estoy contento y le doy igual jerarquía a las dos, ¿sí? Cuando eso no ocurre, creo que lo que sabemos hasta ahora es que la protección del pulmón parece ser lo que prima por sobre todo. Entonces, mi sesgo es hacer proteger el pulmón antes que otra cosa, ¿sí? Pero soy muy consciente de la incertidumbre que existe acá, porque esto no es que existe evidencia que dice hay que proteger el pulmón y no hay que proteger el diafragma. Es simplemente que tenemos buena evidencia de que hay que proteger el pulmón y nada de evidencia de que hay que hacer con el diafragma, básicamente. Entonces, es un mundo donde hay mucha incertidumbre, ¿no? El hecho del hallazgo que encontramos nosotros acá, de que la magnitud del esfuerzo module o interactúe con el efecto de la driving pressure, ¿sí? Que yo, si me preguntan a mí, creo que es el driver número uno, ¿sí? O por lo menos el marcador número uno del riesgo de injuria pulmonar. Modifique el efecto de driving pressure sobre mortalidad, es un hallazgo clave porque como que redunda y es el mejor pedazo de evidencia que tenemos que la magnitud del esfuerzo importa, ¿no? Pero no sabemos si importa a expensa de que se protege el diafragma o a expensa de que se está desarrollando mucha presión transpulmonar. Entonces, de vuelta, volviendo, cuando no se puede hacer, y creo que lo que hay que hacer es reducir el esfuerzo, digamos. O sea, no veo una salida por fuera de eso, digamos. No soy permisivo con presiones transpulmonares elevadas solo para que el paciente respire, ¿no? Entonces, cuando es un conflicto, creo que la lógica sería proteger el pulmón dentro de estos parámetros que consideramos más o menos esperables, menos de 15 line pressure, que probablemente sea menos, y derivado de este estudio, probablemente menos de 23 de line pressure transpulmonar, que es lo que probablemente un poquito menos que eso. Esa sería mi respuesta. O sea, cuando vos decís driving pressure, te referís a presión dinámica de la vía aérea. Está Sí, bueno, programada sí, 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 para reprogramada. recalcar, La para programada. recalcar eso, no Sí, sí. PMI. No, la presión aplicada por el respirador, presión inspiratoria. Bien. Y bueno, un poco lo charlábamos el otro día en la sesión del CKI. Los valores de corte parecen moverse todo el tiempo. Eh, Ahora con esta información, vos monitorizás driving pressure transpulmonar dinámica como un valor súper importante. ¿Qué valor de corte buscas o Y buscarías? bueno, la primero sería, viste, vos me decís, los valores parecen moverse todo el tiempo. No sabemos cuáles son los valores. O sea, todo esto que estamos haciendo ahora está todo, en el mejor escenario, es inventado, digamos, ¿no? Está extraído de cómo lo respira, en los dinámicos estoy hablando, ¿no? Ujú. O sea que 15 centímetros de agua de driving pressure estática, como encontró Amato y hace mucho tiempo Elisa Tensoro también, se asocia a menos mortalidad, hay poca duda. Eso está recontra replicado, digamos. No tengo mucha duda de que eso ocurra. Lo que pasa es que no sabemos bajo qué condiciones son medidas esas driving pressures, digamos. Esa es la realidad, digamos, ¿no? Porque este estudio del Lancet que publicamos nosotros lo demuestra. O sea, el esfuerzo modifica claramente la asociación y es esperable que eso haya ocurrido en todos los otros estudios. Lo que pasa es que no lo medíamos, ¿no? Entonces, si los números cambian, y no sé si los números cambian, es simplemente que tenemos un montón de incertidumbre sobre cuáles son los números, no lo sabemos.
sin decir que esta es la verdad absoluta, porque no creo que sea la verdad absoluta, el mejor pedazo de información que tenemos es esto, que parecía ser que 23, 25 centímetros de agua de la driving pressure transformada dinámica estimada, menos de eso parecía estar dentro de un parámetro de seguridad cuando tenés algo de esfuerzo aceptable. Diría que Bien. 25 y 3. Nosotros tenemos datos no publicados que en otras cohortes, cuando los pacientes tienen 15 de driving pressure, la de siempre, la estática, la de Amato, ¿sí? Si querés. Cuando están monitorizados con presión transfundural, ¿sabes cuándo tienen? 23. Y sí. Entonces es como que pega bastante bien con el mismo número que encontramos acá. Y de otros pacientes, ¿eh? O sea, como una validación, si quieres. De dinámica. 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 Datos no publicados. José, y ahora también a la luz de los hallazgos, ¿no? ¿Vas a tener en cuenta la severidad del paciente? O vos decís 23, bueno, 20, ponele, Eh, para que la gente no se asuste, porque es un número a priori muy alto. alto. Tiene PAFI de 160, 151. Sí. ¿Qué crees que deberías hacer? Pensando también en llevar un poco de información a la práctica, ¿no? Obvio. Y sí, a ver, viste, acá es difícil porque cuando usar puntos de cortes es difícil, ¿viste? Esto es un problema de interpretación estadístico, ¿no? Esto aplica a todo, no aplica solo a este estudio, aplica a cualquier tipo de interpretación estadística. Entonces, cuando me da, sí, le dimos a los que tienen 120 para fiar que tienen 122, entonces no funciona, bueno, probablemente no. Esos son puntos de corte que elegí solo para modelar esto, cómo se ve. Entonces, de hecho, hicimos análisis de sensibilidad en el que cambiamos ese 150 por 200 y el resultado es lo mismo. Si tenías menos 200, te iba mejor, o sea, era mejor estar tranquilo. Y si tenías más de 200, tener altos esfuerzos no te cambiaba demasiado. Entonces, lo que representa acá es que esto es un espectro, digamos, ¿no? Y no deberíamos tomar decisiones dicotómicas en función de cuánto tiene de PAFI alguien. Esa sería mi primera apreciación. Bien, Esto aplica no solo a los hallazgos de este estudio, esto aplica a los hallazgos de cualquier estudio que lean en cualquier bibliografía. Nada es dicotómico así en la biología, digamos, ¿no? Ni en la bien, estadística. Estos son formas. Habiendo dicho eso, creo que si el paciente no tiene parámetro de severidad, la oxigenación no está tan mal, la placa de tórax no está tan mal, la compliance no está tan mal, no tiene shock, no tiene fiebre, ¿no? Bueno, son cosas que me hacen pensar, ok, la magnitud del esfuerzo probablemente sea tolerable y no te calienta demasiado, no te preocupa demasiado, ¿no? Si está dentro del lado de lo que puede ser un poco más severo, bueno, por ahí sí soy un poquito más celoso y digo, no, quiero tenerlo acá. No quiero ni mucho ni poco, ¿sí? No lo puedo tener acá porque tenerlo acá implica mucho, bueno, probablemente prefiera poco, ¿sí? Entendido también que poco es muy malo también, ¿no? claro, Creo que claro, poco es muy malo, ¿sí? Nada que ver con esto, pero información muy lateral de esto para mí de por qué poco es muy malo, es la diferencia entre Rose y Accuracies, ¿no? Nada que ver, saliendo completamente de esto. Pero es el mismo estudio replicado 20 años después o 15 años después, no sé cuánto tiempo pasó, el mismo estudio, cuando lo único que cambió es el grupo control, ¿no? Porque el grupo de intervención era exactamente igual, mismo estudio. Y la diferencia entre el grupo control de uno y el grupo control de otro es que un grupo control era cualquier cosa menos parálisis, totalmente planchado, y el grupo control de otro era paciente que, bueno, más o menos va viendo, ras de cero, ras de -1, vamos a tratar de sacarlos, ¿no? Entonces, evidentemente, la sedación profunda tiene, genera daños, pero sin ningún tipo de duda, ¿sí? ¿Cuándo no genera daños sin ningún tipo de duda? Bueno, cuando ventilas a alguien a 6 mililitros kilo y a otro a 12 mililitros kilo. Bueno, está bien, sí, probablemente ventilar a 12 mililitros kilo sea tan malo que te puedo poner 2 kilos de midazolam, igual te estás a 6 mililitros kilo mejor que 12. Es posible. Ahora, si estás a 6 mililitros kilo cada uno tiene 14 y otro tiene 16 de living pressure, y uno tiene más esfuerzo y otro menos esfuerzo, y uno tiene mucha menos sedación que el otro, y no tengo certeza de que esto sea así, pero anticipo que al que tiene menos sedación le va a ir mejor. José, hay un montón de preguntas, pero te Pero, quiero hacer la última de mi parte. Vos conocés la idiosincrasia de nuestro país, de nuestra región, que no ujú, es la idiosincrasia de probablemente el hospital donde publicaste este último estudio. ujú, ¿Vos creés que en un hospital de acá de Argentina o de cualquier país de Latinoamérica, donde probablemente el nivel de atención y cantidad de profesionales no sea el mismo ujú. que en Canadá, creés que podemos aplicar o que podemos, voy a cambiar, que podemos ser tan permisivos, no, que podemos aplicar estos conocimientos? O qué cuál te parece la parte más importante? Ahí está, en Y nuestra... la parte más importante me parece el monitoreo, ¿no? Eh, Porque una vez que tenés el monitoreo, podés empezar a tomar decisiones un poquito más informadas. Entonces, primero tenés que saber qué es lo que está pasando, ¿no?
y después valerte de la mejor información que existe en la bibliografía más la mejor información que vos consideres usando tu proceso heurístico basado en tu experiencia y lo que leíste, básicamente. Lo más importante es saber qué números medir. Creo que esto porta información de que es útil medir estos números, porque hay pacientes que por ahí sin darte cuenta están en riesgo de tener mucho o poco, ya sea de presión transmural o de esfuerzo. Si es aplicable, yo te diría, creo que sí. Si me preguntas cómo funcionaba donde yo trabajaba en Canadá, de hecho, esto no existe, esto le importaba a dos personas, el resto era todo, bueno, ¿a cuánto tiene que estar? Tiene que estar 6 litros kilo mientras tiene distrés, ¿cuándo deja de tener distrés? Cuando a alguien se le ocurre que dejó de tener distrés, listo, ya no hace falta que esté a 6 litros kilo. ¿Por qué? Bueno, porque el mejor nivel de evidencia que tenemos es un trial que te dice que mientras los pacientes no cumplían criterios de winning, tenían que estar ventilados a 6 litros kilo y a eso le fue mucho mejor que a los que ventilaban a 6 litros kilo. Entonces, aplicable, sí, es recontra aplicable. Es recontra aplicable. Creo que hay que hacerlo como todo lo que hacemos en terapia intensiva o en medicina o en la vida, si querés, es conscientemente, ¿no? Es el equivalente a decir, ah, bueno, le voy a poner noradrenalina y bueno, le dejo la noradrenalina para que tenga 80 de media porque nadie lo está viendo. Y no, es posible que no, porque pareciera ser que no hace falta que tenga 80 de media la gente. Y es posible que si lo dejas con la misma dosis, con 80 de media, tenga más daño porque le está dando remedios que no hacen falta darle que lo otro. Es difícil lo que hacemos, realmente es difícil lo que hacemos. O sea, entonces si vos me preguntás, ¿hay que comprometer algo en función de que nuestra realidad es distinta? Y yo no sé si nuestra realidad es distinta, no lo sé. No sé si es un tema de realidad distinta, de falta de personal que puede haber, no estoy diciendo que Sobre no. todo por ahí pensando en el manejo del despertar, ¿no? Y sí, es que bueno, el manejo del despertar, o sea, el mejor nivel de evidencia que tenés vos es que si la gente no está francamente hipoxémica y no tiene edema cerebral y no tiene estatus epiléptico, es mejor que estén de pierda que estén dormidas. En nuestro medio, ¿te parece que Sí, nosotros podemos hacer eso? sin duda, o sea, y para eso no tengo dudas, hay un trial, hay 5 trials que dicen que hay que hacer eso, ¿no? No, con nuestra idiosincrasia, digo, y Y nuestro es que, bueno, es que, no, bueno, o sea, sí, si la idiosincrasia va en contra de eso, está mal la idiosincrasia, digamos, o sea, claro, porque esto es una cuestión, eso sí es súper claro, ¿viste? Si no tienes una súper buena razón para estar sedado, no tenés que estar sedado, te va a ir mucho peor si estás sedado. Eh, Después, estos son detalles, si me preguntas a mí, ¿no? Más o menos esfuerzo, etcétera. Esto es posible que afecte a mucha gente, voy a rectificar un poquito. Los otros son promedios, ¿no? Entonces es posible que esto no sea para poquita gente, por eso creo que hay que hacerlo, si me preguntas a mí, ¿no? Pero la tendencia general, si me preguntas a mí, tiene que ser extubar a los pacientes. Cuanto más te pacientes quedó. extubas, es mejor que cuanto menos pacientes extubas. O sea, Quedó. la actitud general tiene que ser bajar los sedantes todos los días, a menos que haya una catástrofe ocurriendo. Bien. Después ves, para esto te sirve esto, para después ver, digamos, ¿no? Para que el después ver no sea solamente que el paciente se está por arrancar el tubo o que está pataleando o que tiene un esfuerzo respiratorio masivo. Que el después ver sea, che, mira, estoy midiendo esto y por más que no pasa esto, está muy alto, entonces esto por ahí es malo, ¿no? Ujú. O que el paciente está súper tranquilo y no genera nada de esfuerzo, bueno, metele más y bajale más todavía, porque por más que vos la patees antes, acá o le bajaste, acá hay algo que no está caminando. Así lo vería yo en nuestra idiosincrasia. Sí soy un convencido, es mejor estudiar a la gente que no, entonces, y para esto sí tenés buena evidencia. Tenés tan buena evidencia como que hay que meterlos a 6 micros kilo cuando las cosas están mal, digamos, ¿no? Clarísimo. Gracias, José. Bueno, vamos con la primera. Ariel Dale. Garnero pregunta, ¿qué tanto es la influencia de autopip en la P01 si el paciente tiene que vencerla y luego es censada por el ventilador? Y ahí creo que dice, presión esofágica podría ofrecernos un modo de compensar ese esfuerzo inicial que no llega a medirse. Y bueno, sí, o sea, sí, claramente el autopip es un problema a la hora de medir estas cosas. Particularmente creo que con la P01 es un problema extra dependiendo del respirador, porque de vuelta, distintos respiradores tienen distintos algoritmos para cuantificar esto, así que sí. Y sí, la presión esofágica puede ser útil para vencer esto, ¿no? Ya saliendo un poco de qué hay que hacer y demás práctica clínica, dependiendo de la fisiología, sí, sin dudas. Estoy de acuerdo. Acá Verónica Torres dice excelente charla y pregunta, ¿es la POP es similar a la NIF? Sí, si estás hablando de lo que dice NIF, algunos respiradores que no te dejan hacer esta maniobra automáticamente haciendo una pausa nada más y hay que apretar un botón que es NIF, sí, es eso. NIF por ahí tiene, hasta fuera de la terapia intensiva, más en la kinesiología, tiene implicancia de que representa la fuerza inspiratoria máxima, ¿no? O vos corregime, me decís. Claro, Entonces por ahí no es eso, no es la fuerza inspiratoria máxima, ¿no?
sino que es la fuerza inspiratoria. De hecho, no querés que sea la máxima, querés que sea lo más parecida a la anterior que tuvo el paciente, la que menos se dé cuenta, ¿no? Entonces, conceptualmente no, pero el botón del respirador, sí. Hace eso. Por ahí para agregar, José, porque hay algunos ventiladores que tienen otro botón que es de Pimax. Ah, Entonces, y bueno, ahí el problema es que saca la PIP. Entonces, en ese caso no es lo mismo, ok, pero bueno, hay que mirar eso. Si haces sí. la maniobra y saca la PIP, no es lo mismo. Pues, viste, Bueno, personajes, supongo. Hay un paper viejísimo de John Marini que sugiere que para medir Pimax en pacientes que no hacen caso, ¿no? O sea, que uno no los puede coachear, es que de sí, hecho le mantengas apretado el botón de pausa 40, expiratoria y lo aguantes. Y que 40 segundos. la primera no hacer Pimax, la segunda probablemente tampoco, y por ahí la sexta es la Pimax, ¿no? Y Bueno, después no, empieza a bajar de nuevo. no estoy recomendando que hagan lo que dijo el doctor Marini, solo lo traigo a colación. Eran otras épocas. Bueno, acá Florencia Di Bruno, mirá, desde Bariloche. Flor pregunta, ¿cómo podemos medir una pausa en presión de soporte si el ventilador no lo permite? ¿Es fidedigno cambiarlo a presión control con los mismos parámetros? Sí, sí, yo lo hago. Ahora, si no sé de qué respirador estás hablando, porque el único que conozco yo que no permite hacerlo es los de Pulse and Bennett. Y no estoy tan seguro que también miden esto que llamamos PMI, los Puritan Bennett con la pausa inspiratoria. Así que si es ese respirador, esto es una cuestión personal, yo no estoy tan seguro, porque mi experiencia personal nunca sube la presión plató con respecto a la pico. Así que si es ese respirador, creo que no se puede. Sería Hay creo que sería mi todavía, primera aproximación a eso. todavía, José, hay varios equipos que no permiten y aparte equipos viejos, ¿no? Sí. Y para la POC, el otro día un alumno me enseñó que si estás en presión de soporte y no la podés medir porque el ventilador te cancela la maniobra, muchos en presión control sí te permiten. Bueno, sí. Entonces, el mismo concepto. Bueno, Hay que probar, sí, sí, hay que probar. Pero bueno, particularmente con estos, con los PB, es como que no sé realmente si lo mide o no lo mide. Así que ese sería mira, un. acá justo hay una. Bel Miranda pregunta, ¿cómo se puede medir POC en ventilador Neumoven? Como acabo de decir, lo pasas a presión control y haces la maniobra de autopip. Acá, Adriana Vélez. Hay muchas preguntas, José. ¿Cuánto tiempo tenés? Pero yo tengo tiempo. Buenas tardes, excelente presentación. Dos preguntas. Me gustaría saber si tienen datos de pacientes embarazadas ventiladas. No, viste, lamentablemente las desembarazadas son una. No, ni una. De toda la corte que yo les Te dejan mostré. afuera siempre. Sí, no, esta ni siquiera la dejamos afuera, no había, puesto es un No estudio había. observacional el mío. No había ni Claro. una embarazada. Yo Y trabajaba dos, en el hospital que no era el obstétrico, entonces no hay ninguna embarazada ahí. la sedación ajustada a objetivos, ¿la tienen en cuenta en lugar de sedación profunda? Bueno, un poco lo que hablábamos. Bueno, o sea, si me estás preguntando los resultados del estudio. Ni. No teníamos súper buenos datos de qué tan sedados estaban los pacientes. Mejor dicho, qué tan sedados sí, porque tenemos idea del RAS y está justa por eso. Lo que no tenemos es dosis de sedantes. Entonces, sí sabemos si estaban sedados profundamente o no, y sabíamos cuántos sedantes estaban recibiendo y por cuánto tiempo. El tema de las dosis era un problema, así que es como medio incompleto el ajuste por eso. Pero es apropiado y creo que sí, esto tiene en cuenta la magnitud de la sedación, digamos. No parece ser la sedación un confundidor en los hallazgos. Asistente anónimo te felicita y pregunta, ¿qué relevancia considerás que tiene la frecuencia respiratoria en los pacientes de presión de soporte? Eh, para incurrir en daño pulmonar, Yo estimo ninguna. que piens... Bueno, no, a ver, dale vos. Yo diría, para incurrir en daño pulmonar, ninguna. Ninguno. Como subrogante de la magnitud del esfuerzo pobre, probablemente tenemos algunos datos que la frecuencia respiratoria correlaciona mal con eso, para tenerla en cuenta por si puede representar otras cosas que estén dando mal y que tenga riesgo de tener otros problemas como, o sea, hiperinsuflación dinámica. Y eso sí, importante, digamos. O sea, clínicamente sí. No creo que sea útil ni como subrogante de la magnitud del esfuerzo, ni del nivel de sedación, ni del riesgo de injuria pulmonar. ¿Vos qué ibas a decir, Emi? Ah, no, no, no. Ok. Pensé que la llevaba más para el lado de la programación y si te puede servir como una manera de guiar la programación, un poco lo que se proponía antes. Pero te pregunto, ¿por qué crees, José, que esto no podría, que la frecuencia no podría impactar en la injuria? Porque descreo mucho que la repetición, que el cambio en la magnitud de la repetición de las respiraciones en el tiempo sea de suficiente cuantía como para modificar la exposición a una ventilación injuriante. Creo que, y hay algo más o menos de evidencia de esto. O sea, creo que la magnitud del riesgo de injuria de cada ventilación depende mucho más de la cantidad de distensión que se genera, de la Claro. cantidad de veces que se genera.
Creo que la cantidad de veces que se repite esto en el tiempo es en líneas generales menor sobre el impacto que puede tenerlo. ¿Por qué lo creo? Porque pareciera ser, en ciertas, hay un paper de Eduardo Costa y Ewan del Blue de 2021 2020. eh, que, que comparan esto y con Mechanical Power también, y Driving Pressure mata todo, digamos, o sea, Pero si la la frecuencia, baja, no la importa frecuencia nada. pondera bastante bien ahí, ¿no? ¿No te parece? No, Pero frecuencia por un número altísimo, ¿viste? sí, es cierto. Entonces, como que es eso, la cuantía que es por 88 una cosa así, no sé, creo, no me acuerdo. Eh, si la Driving Pressure es baja, sí, creo que no hay suficiente cantidad de repeticiones de Ellos respiración. ahí un poco lo que proponen es la compliance también como mediador, ¿no? Que en el Ujú, paciente que sí, tiene compliance muy baja, driving pressure mata todo, pero sí, en el otro no tanto. sí, sí, es posible, sí, correcto, Habría que... correcto. Bueno, Tony, acá Tony, ¿hay alguna manera de tener los valores de referencia, es decir, esas magnitudes intermedias de POC o PMI y presiones pulmonares que den mejores chances a que los pacientes salgan adelante? Sí, o sea, es un problema estadístico inferir a través de estos datos que esto es extrapolable a otras poblaciones. Entonces, de lo que encontramos nosotros, sí, pareciera ser que valores entre 5 y 15, ponele, 5 y 17 de POC, valores de hasta 4, 5 de P01 y valores de hasta 25 de Driving Pressure Transforma Dinámica están en el rango este central, ¿sí? Eso es, de hecho, viendo la figura nada más y fijándose. Del punto de vista estadístico, esa figura lo que representa son los hazards, es decir, el riesgo de tener el evento muerte con ese valor ese día. Entonces no cuantifica bien la dosis acumulada en el tiempo, que podría llegar a ser un poco relevante. Entonces es difícil saber si se pueden extrapolar datos de números de esas figuras. Creo que no es ilógico pensar que sí. Creo que cuanto más te pongas en el medio de ese rango vas a estar mejor. Probablemente los extremos tengan más error. Entonces, cuanto más en el medio pueda estar, es posible que estemos más cerca de la verdad. Entendiendo que estadísticamente no hay forma de demostrar esto. No es que no es la forma correcta. No hay forma, es así, digamos, ¿no? Así funciona así funciona el modelaje, así funciona la inferencia en general. Ah, Gracias. esto aplica al paper de Amato de 15, también. O sea, es lo mismo. José, hay muchas preguntas, así que voy a tener que ir Ah, finalizamos. resumiendo, pero me gustaría que de nuevo aclares o le cuentes a la audiencia. Preguntan mucho sobre el límite superior de transpulmonar dinámica. Y sí, bueno, según los datos estos, parecía ser que 20 y pico, 23, 25, pareciera ser eh, un valor que todavía no genera demasiada injuria. De vuelta, es difícil estar súper seguro. A ver, esta es la pregunta, es como el santo grial de todo, ¿no? Es como que nos encantaría tener el 15 de Amato. Bueno, el 15 de Amato es acá el 20 de este paper, si quieren, digamos, ¿no? Es el número que está más en el medio. Después, bueno, cuanto más te alejes de esos extremos, de ese centro, cuanto más te llegues a los extremos, menos certeza vas a tener. De vuelta, aplica igual al 15 de Amato, ¿no? Lo que tiene de ventaja el 15 de Amato es que se replicó en todos los estudios, básicamente, ¿no? Siempre queda en 15, todo. Pero algo no menor, por ejemplo, si se fijan los resultados de este paper que publicamos nosotros en Lancet, el efecto de la impresor también depende de la PAFI. Esto quiere decir, la PAFI modifica el punto de corte este de 15, ¿no? O sea, el 15 es el promedio en todos los pacientes. ¿Eh? Si tenían menos de 150 de PAFI, era mucho más bajo el 15 de siempre. Y si era más alto, tenían el 15 era más alto. 15 es el promedio. Lo cual solo secunda todo esto de que qué difícil que es hacer diferencias sobre números aislados en función de estos resultados, ¿no? Aplica el 15 a más, pero aparte de 15, bueno, Mm. yo qué sé. ¿No? No podemos romper con eso. Y bueno, o sí, no sé, o sí, ¿no? O sea, es la forma. No, es que es la forma correcta de leer esos estudios, si lo preguntas de alguna forma, ¿entendés? Por eso, de hecho, hasta que vos no hagas un trial en el que decís, a esto lo voy a ventilar con 15 driving pressure y a esto lo voy a ventilar con 18, y no puedes saber si 15 es mejor que Sí, no. 18. Esa es la realidad, ¿no? Por eso usamos 6 kilo versus 12, porque bueno, hay un trial que dice que 6 es mejor que 12, listo, eso no hay demasiada duda. 15 y es mejor que 12, 14, y yo qué sé, ¿en qué paciente? ¿No? Y esto aplica, y aplica la incertidumbre de esto, ¿no? Es como que, vos decís lo de la idiosincrasia, a todo el mundo le costaría ver 20, 25, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué a nadie le cuesta ver 15? Si es lo mismo, Sí, digamos, claro. Sí. ¿no? Es lo mismo, porque es lo mismo. Es simplemente que se metió el número en la Está cabeza, ¿no? acostumbrado, sí.
Y bueno, y es así, así es la biología, así es la medicina, yo qué sé, es difícil, ¿no? Hacer lo que hacemos. José, una pregunta técnica. Pregunta Agus, te felicita por la charla. ¿Es necesario poner cero de PIB para obtener adecuada POC? Y además No, pregunta, sobre todo en el paciente con obstrucción del flujo aéreo. y bueno, ahí sí, te iba a decir. No, si autopip es un problema, es incierto, diría, pero tiene lógica que sí. Bien. Bueno, nos saludan desde Ohio. Ah, Ariel Garnero, claro, Ariel, sí, muy yo bien. te iba a decir, cuando la primera fue Ariel, asumí que. Muy bien. Llegamos a. Bueno, No, José, acá desde Perú, perdón, ¿qué punto? Ya te pregunté. No, ¿qué puntos de corte de presión de oclusión o transpulmonar dinámica son confiables en destete? no lo sé. Bien, está perfecto. Digo, no quiero agregar más incertidumbre a toda la incertidumbre que ya agregué, creo que no tengo ni Ya está idea. muy bien. No lo sé, no, Ya está muy bien. Bueno, la última. no lo sé. Hay un paper en el Blue este año de que la P01, para ahí no aplica directamente lo que estás diciendo vos, pero que la P01 es un buen predictor de los que van a fallar una prueba de ventilación espontánea. El cambio de P01 del inicio al fin de la prueba La tendencia, es un buen mira. predictor. Sí. Entonces, por ahí, no me acuerdo el número ahora, pero sí, ese Bueno, paper de eso número. hay mucho cuando se buscaban predictores. Después que vino el protocolo de dos pasos, medio que. Acá Jaime Ceballos pregunta, ya terminando, Ujú. José. Sí, sí, En presión de soporte, sí, sí. después de una pausa, o sea, una plató, la plató es mayor que la pico, ¿no? En un ejemplo así, ¿qué características debe tenerse en cuenta para dar por válida la curva? Bien. Particularmente que sea estable, que no suba ni baje y que no tengas tipo, una deflexión negativa en la mitad que represente una respiración. Porque ahí el paciente puede hacer dos cosas. Puede hacer o seguir inspirando, o sea, inspirar de vuelta, mejor dicho, o hacer una expiración activa, que son las dos cosas que modifican. De hecho, parece ser que las expiraciones activas son más prevalentes. Así que aunque esté chato, va bien. Si sube, baja o aparece una curva en la mitad, no camina. Viste, José, que los griegos publicaron ese paper que todos los pacientes, o sea, si la curva tiene movimiento, seguro que tiene esfuerzo expiratorio, y si no lo tiene, el 50% también. También, no tiene. Bueno, y ahí te pregunto, y ya es última pregunta, te lo prometo. Para la transpulmonar dinámica, si el paciente hace esfuerzo expiratorio, el nivel de PIB del que va a salir no va a ser el programado, sino que va a ser mucho menor, Ujú. no sabemos. Sí, sí, ¿Cómo crees que juega esto? sí. Ni siquiera te digo en el valor de corte, porque no. Pero ¿cómo crees que juega esto? ¿O tendrías alguna reparo en el momento? Em, Creo, como que estamos usando la POC para hacer esta medición, digamos. ¿Mm? Creo que la prevalencia de esfuerzo expiratorio en esa situación va a ser menor que si hace una pausa inspiratoria. Así que como que diría, bueno, por ahí aparece menos ese problema. Si aparece el problema, que puede aparecer, porque puede aparecer siempre, no, no sé, no sé. No, mi pregunta es, vos, la transpulmonar dinámica, que es lo que usan ustedes, la sacás de la POC. Pero la POC Sí. sale de PIB. Si el paciente hizo esfuerzo, No, sí, sí, en la respuesta anterior, ah, sí, sí. Sí. bien, ¿y tenés en cuenta el esfuerzo expiratorio o es muy Y difícil? es difícil, yo qué sé, sí, no Ok, sé. O sea, claramente estos datos no, ¿no? sí, 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 sí. La clínica y bueno, y sí, ponele, vuelta, de vuelta. Yo soy, o sea, mi práctica está muy basada en la incertidumbre, digamos. Yo no creo que nada de todo lo que haga, tipo, sea ni 15 ni 23 ni 65 de media, ni 102 de PAFI. Es como que, bueno, ¿viste? O sea, así manejo yo mi práctica y bueno, esto es lo mismo. O sea, todo lo manejo con la incertidumbre apropiada a Claro. cualquier proceso biológico. Entonces no tomo decisiones dicotómicas basadas en si está en 15 Bueno, o en acá 14, Mariano ¿no? Setén, amigo de la casa, dice que Genial. estás muy contento porque hay muchas preguntas de punto de corte. Te voy a hacer la última porque es muy importante. Mariano, hablamos mucho de estas cosas, entonces sí. Última porque es muy importante. Andrés pregunta, Gaitán, desde Tucumán, te felicita. ¿Qué frecuencia de monitorización considera necesaria para un paciente de alto riesgo? Cada 4 horas, 4 2 horas, horas. 2, 4 horas, Perfecto. 2, 4 horas. Bueno, José, la verdad, espectacular. Muchas gracias por la buena predisposición. Creo que todos aprendimos muchísimo. Vamos a seguir teniendo estos espacios educativos. Probablemente te volvamos a llamar. Así que estate Bien. atento. Y bueno, les agradecemos a todos. Y también decirles
que todavía no sabemos bien por dónde, pero esta hermosa conversación con José y la presentación van a estar puestas en algún lugar para que los que no se pudieron conectar la vean. Y bueno, Reggie, algún otro anuncio parroquial? Les vamos a enviar por mail la presentación y Ah, una encuesta para que nos comenten qué les Mm. pareció y futuras ideas van a ir espectacular. saliendo. Bueno. Bueno, gracias Reggie, gracias José. No, por favor, muchas A gracias descansar. bueno, gracias a todos por las preguntas. Cualquier cosa, si alguien me puede mandar un mail o no sé si lo pueden contactar. A lo mejor si no es jdianti@cemic.edu.ar. Lo voy a poner en la presentación y me olvidé. Así que si alguien tiene alguna pregunta, me lo manda y no tengo problema. Bueno, Muchas gracias a gracias José. todos y a vos también, Emi. Muchas gracias. Chao. Adiós.